4 razones bíblicas para festejar la Navidad. Sí, señor, así como lo escuchó, 4 razones bíblicas para festejar y celebrar la Navidad. En la Biblia encontramos mandatos y principios bíblicos y como creyentes seguimos ambas cosas. Por supuesto, es mucho más sencillo seguir los mandatos, ya que son explícitos. Pero con los principios es un poco más complicado, ya que en algunas ocasiones los encontramos de manera indirecta. De hecho, en las historias y personas en la Biblia encontramos principios a seguir. Existen un muy buen número de versículos bíblicos que nos exhortan a seguir los ejemplos que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, si leemos 1 Corintios capítulo 10 versos 6 al 11, Filipenses capítulo 3 verso 17, 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 9, Tito, capítulo 2, verso 7, Santiago, capítulo 5, verso 10, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, que sería muy importante que los lean. Es bien sabido que no encontramos un mandato bíblico explícito para celebrar la Navidad. Pregunto, ¿eso significa de que sea antibíblico celebrar la Navidad? ¿O habrá algún principio bíblico para celebrarla? Me parece que sí. Quisiera sugerir algunos. Razón número 1. Me sorprende cuando algunos dicen que la Biblia no da ejemplos de celebrar el nacimiento de Cristo. Los ángeles mismos lo celebraron con un canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas capítulo 2, verso 14. Una de las formas en la que regularmente celebramos un evento es cantando. Pregunto, ¿es la encarnación del Mesías un evento digno de celebrarse? Por supuesto que sí. Cuando Jesucristo nació, el cielo festejó, los ángeles lo hicieron con un canto. Y siendo que los ángeles son mensajeros de Dios y que solamente hacen lo que Dios les manda, podemos inferir que Dios también celebró el nacimiento de su Hijo. La palabra nos manda a celebrar las obras de Dios. Salmos capítulo 89, verso 5. Salmos capítulo 145, verso 4. Isaías capítulo 12, verso 4. ¿Y qué obra tan grande es el nacimiento de Jesucristo? Por cierto, ¿cuál fue la reacción de los pastores al ver a Jesús? Celebraron. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como le habían dicho. Lucas capítulo 2, verso 20. Razón número 2. El ejemplo de los magos. Los magos llegaron tiempo después al nacimiento de Jesús. Aunque Mateo no especifica cuánto tiempo, quizás en parte llegaron después debido a que venían del oriente. Cuando llegan, se postran en adoración indicando que reconocen a Jesús como rey y le ofrecen 3 presentes: oro, incienso y mirra. Se pudiera objetar, los magos vinieron a adorar, no a celebrar. Sin embargo, celebrar y adorar no son 2 conceptos opuestos. Presten atención. Por ejemplo, este verso: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14, verso 16. Este no es el único ejemplo. En las 7 fiestas judías, adorar y celebrar eran 2 cosas que se hacían juntas. Entonces, por lo menos en las fiestas bíblicas, la adoración se hacía en el contexto de celebración. Así como los magos, los creyentes debemos celebrar la Navidad como un tiempo de adoración. Si no hay adoración,
Presten atención, si no hay adoración en nuestra celebración, nuestro festejo es hueco y, si me permiten decirlo, mundano. Razón número 3. El ejemplo de Jesucristo. He escuchado la siguiente objeción en los cristianos. No debemos celebrar la Navidad ya que la Biblia no manda su celebración. Sin embargo, en el Evangelio de Juan vemos que Jesucristo mismo celebró una fiesta que no era mandada en las Escrituras. Leemos lo siguiente. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Juan capítulo 10, verso 22 y 23. Pregunto, ¿qué hacía Jesús en el templo? Celebrando, por supuesto. Se celebraba la fiesta de la dedicación, la cual no estaba autorizada por la escritura hebrea. Y debemos tener en cuenta que esta fiesta fue instituida en el periodo de los 2 testamentos, también conocido como los 400 años de silencio. Lo hacían para marcar la rededicación del templo después de haber sido desecrado por Antíoco Epifanes en el año 164 a.C. La fiesta de la dedicación era celebrada por los judíos, ya que era algo digno de celebrarse. Jesucristo, siendo judío, la celebró. Nosotros no somos judíos, así que no tenemos por qué celebrar esa fiesta. Además, el Nuevo Testamento es claro en el libro de Hebreos que toda celebración del templo, con sus rituales y fiestas, se han cumplido por y en Jesucristo. Sin embargo, este principio que la Biblia admite, por el ejemplo de Jesucristo mismo, el derecho a celebrar algo digno de celebrarse. Pregunto, ¿es la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo algo digno de ser celebrado? Por supuesto que sí. Razón número 4. Los principios del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es muy práctico, pero su práctica está basada en teología profunda. En Romanos y Corintios, por ejemplo, escribe principios similares, aunque la situación en las 2 ciudades no eran idénticas. El debate en cuanto a celebrar ciertas fechas, comer o abstenerse de ciertas comidas, es resuelto de la siguiente manera. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Romanos capítulo 14, versos 6 al 10. Pablo nos recuerda lo que en verdad importa: glorificar a Dios. Independientemente de si celebras o no celebras, no eres mejor o peor creyente. Dios ve tu corazón y es lo que realmente importa. Dios no se centra en si celebras o no, sino qué es lo que estás celebrando. Hay hermanos que por razones legítimas deciden abstenerse de celebrar la Navidad, y esa es una libertad que también la Biblia le otorga. Hay buenos ejemplos de hermanos en Cristo que se han abstenido de la celebración navideña, como los puritanos, por ejemplo, pero de igual manera hay libertad para celebrar la Navidad. La gran mayoría de las iglesias, por 1800 años aproximadamente, han celebrado el nacimiento de Jesucristo. Así que si celebras, hazlo para la gloria de Dios. Que quien celebra no juzgue a quien no lo hace, y quien no celebra no desprecie a quien lo hace.
Los cristianos lo hacemos todo, absolutamente todo para la gloria de Dios. La Biblia nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este mes de diciembre tenemos la oportunidad como creyentes de ser luz en las tinieblas. Sabemos que cada vez más la fiesta del nacimiento de Jesucristo se convierte en una excusa para todo tipo de excesos. Nosotros podemos ser el ejemplo de lo contrario, celebrando con gozo y alegría, participando de dar regalos y recibirlos, comer buena comida, comer el pan navideño, cantar himnos navideños y aprovechar para hablar del significado del nacimiento de Jesús con los demás, sabiendo obviamente que es un tiempo principalmente de adoración. Si vas a celebrar la Navidad, celébrala para la gloria de Dios. Celebrar y glorificar no son dos cosas opuestas. Y me despido leyendo Colosenses, capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o día de reposo. Bendiciones, feliz Navidad y próspero año nuevo. En todas las redes sociales. Como Comunidad Cristiana Pueblo de Dios, y Marcos Tadeo. Correo electrónico pueblodedioscomunidadcristiana@gmail.com